Rafa Felizola, bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Quiero hacer una aclaración previa. Le invitamos a Rafa, amigas, amigos, porque estuvimos hablando con él en el curso de la semana en mesa, y le invitamos a los senadores de Honor Colorado que hicieron un giro copernicano, una vuelta de 180 grados en el tema de las máquinas de votación. Lastimosamente, no quiero decir que se escondieron, ¿verdad? Pero parece. Entonces, íbamos a estar con Rafa y con uno de ellos para poder hablar, pero ellos se esfumaron. Tal vez porque no pueden explicar lo que hicieron, ¿verdad? Porque, convengamos, Rafa, es muy raro lo que está pasando. Mira, esto se han criticado desde el Congreso procesos de contrataciones. No sé, por citar, compra de medicamentos, qué sé yo, oncológicos. Ahora, sacaron una resolución donde le dicen a una institución, más todavía una institución que es muy particular porque es la autoridad electoral, y decirle, mire, suspenda esta licitación y en vez de comprar, alquile. O sea, eso es sumamente llamativo por varias, pero además riñe la Constitución. O sea, es una invasión de poderes que son propios de la justicia electoral y que no le corresponde al Parlamento. El Parlamento, dijeron en el Pleno, pues yo pedí que esto no se apruebe en esa sesión, porque me parecía, además se presentó sobre tablas, yo ni estaba enterado, no tuvimos un colega tuvo la deferencia de enviarme antes por WhatsApp el texto, pero por supuesto sin posibilidad ya de leer. Pero dijeron, bueno, esto es inocuo porque finalmente una declaración no tiene un efecto jurídico. Claro, vos podés decir, no tiene un efecto jurídico. Pues si el Senado, con una mayoría muy amplia, donde está el grupo que tiene mayoría política en el legislativo y en el ejecutivo, te dice, suspenda, no haga esto y haga lo otro, por supuesto eso va a tener un peso. Y eso mina el proceso. Más todavía que el impacto, bueno, y más todavía si miramos en un contexto, ¿verdad? Tenemos la resolución del Congreso, tenemos después la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones, donde dice básicamente volver a foja cero. Sí. Y bueno, y ahí no sabemos, bueno, no tiene hora, o por lo menos no está registrado qué vino antes, si lo de contrataciones o lo de la justicia electoral, pero es evidente que la justicia electoral se veía venir esto y bueno, y por eso sacamos su resolución. Y Rafa, vos y yo creo que hablamos el jueves pasado. Sí. Y yo te había preguntado el tema de la embajada americana. Sí. El viernes hablé con Jorge Bogarín, sí, con el ministro Jorge Bogarín, y Jorge me confirmó. Lo que yo te había preguntado, me confirmó plenamente al aire. ¿Por qué te digo esto? Yo escribí hoy en mi artículo de ABC que creo que la secuencia no cuadra para ninguna otra explicación que no sea esto es una orden de la Embajada de Estados Unidos. Y voy a repetir lo que vos acabas de decir al efecto de que la gente pueda sintetizarlo mejor, ¿verdad? El Senado, o sea, la mayoría cartista en el Senado, estimado amigo, de la noche a la mañana cambia radicalmente de posición y dice se tiene que eliminar la licitación. El director de contrataciones que había defendido esto en la primera mañana en la ABC Cardinal, el miércoles, el viernes estaba firmando una resolución diciendo vuelvan a foja cero. Y Jorge Bogarín confirma que efectivamente antes de todo esto, gente de Estados Unidos, yo no sé si propiamente de la embajada o la delegación que vino, visitó al TSJE. Y en consecuencia, a mi modo de ver, mi querido Rafa, no se explican estos dos cambios de DNC, la Dirección Nacional de Contrataciones, y el cartismo, sin que haya una orden de la Embajada de Estados Unidos. Discúlpame, pero no puedo, o sea, a no ser que vos me muestres otra explicación razonable. Mira, es anormal que un Estado extranjero intervenga en un tema tan puntual. Yo no sé cuál habrá sido el tenor exacto de esa conversación, pero aparte es
A ver, Smartmatic tiene problemas, sí, eso lo sabíamos ya hace rato. El día uno. No es ninguna novedad. O sea, lo de Smartmatic tiene ese problema, pero en contrapartida, la victoria de Edmundo González en Venezuela está sostenida justamente por la tecnología de Smartmatic. Y también en Smartmatic creo que se usan Los Ángeles, en fin. Convengamos que es un tema, no entiendo muy bien por dónde, no sé, componentes chinos, pero bueno, el gobierno le compró pupitres chinos, compró pupitres de la República Popular China, en vez de comprar de Taiwán o comprar o comprar de industriales paraguayos, ¿verdad? Entonces, no sé, pero haciendo a un lado eso, hay que, para retrotraernos un poco y hacer un poco de historia, esta licitación es muy sui generis porque fue sumamente obstaculizada. Nosotros, cuando salieron los pliegos de base y condiciones, nosotros con un grupo de senadores, y mucha gente nos criticó, creo que vos también nos criticaste, fuimos y planteamos una serie de observaciones. Dentro de la ignorancia, ¿verdad? Porque un grupo de técnicos, nos reunimos un grupo de técnicos y nos dijo, miren, esto hay que revisar. Bueno, nos fuimos a hablar con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, les enviamos una nota y después nos fuimos y nos reunimos con ellos. Ellos nos dieron explicaciones, pero palabras más, palabras menos, nos dijeron, vamos ya con este pliego. Este pliego no se toca, en todo caso hablamos después y vamos a ver lo que se puede hacer para que esto sea transparente y todo lo demás. Entonces, nosotros justamente nos llamamos a silencio, a prudencia, más que a silencio, a prudencia, para que el Tribunal Superior de Justicia Electoral haga su trabajo. Entonces, lo que nosotros no queríamos es dar la excusa para que después esto, gente que por ahí puede querer que no se siga con el voto electrónico, se cambie o se vuelva al voto tradicional, que se toque nuevamente el sistema electoral, puedo usar como excusa, bueno, no podemos tener voto electrónico, entonces volvemos a las papeletas. O sea, una cuestión como esa. Entonces dijimos, tengamos una posición de prudencia que no nos echen la culpa a nosotros. Total, nosotros no tenemos el poder de influir suficientemente. Y vimos, por ejemplo, yo vi algo rarísimo. O sea, por ejemplo, que intervenga el Tribunal de Cuentas en una licitación cualquiera. Antes era muy frecuente que cualquier juzgado intervenga en las licitaciones antes de la creación y el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones. Entonces era muy difícil hacer licitaciones porque te venían amparos, te suspendían. Para comprar cualquier cosa podías tardar años. La Dirección Nacional de Contrataciones justamente, vamos a decir, puso freno a todas esas intervenciones. O sea, estableció un marco institucional que permite al convocante llevar adelante el proceso y también a los que quieren protestar, y el procedimiento es especializado y es mucho más breve. Ahora, hubo una serie de interferencias, suspensión, ahora mismo estaba suspendido otra vez el proceso. Y eso realmente no es del todo normal. Y otro elemento que yo creo que complica muchísimo esto es la vinculación política, puntualmente de uno de los oferentes con el poder político. El segundo oferente, pero también quedó descalificado. Quedó descalificado. Estamos hablando de una empresa, estimado amigo, cuando Rafa dice lo que está diciendo, es una empresa, un consorcio, uno de cuyos integrantes es ITI, sí, que es una empresa que tiene vinculación con el holding Bueno, que a su vez, donde el presidente de la República tenía o tuvo en algún momento participación. Eso de por sí ya viene a, vamos a decir, tender un manto de duda, porque el tema electoral es muy sensible. Me podrán decir que el presidente ya salió, ya vendió sus acciones, digamos que eso es cierto, aceptemos eso como una realidad. Pero de todas maneras él estuvo ahí, estuvo gente de su equipo como accionista en ese conglomerado. Aparte de ese conglomerado se ve beneficiado también de una manera inusual, por ejemplo, con otros contratos, qué sé yo, con el BNF, tienen en una proporción exagerada depósitos del IPS, en fin, o sea, hay una serie de hechos que vamos a decir, o sea,
un gobernante o una empresa que tiene ese tipo de vinculaciones no debería estar relacionada con el sistema electoral. Bueno, eso al margen. Ahora, y una tercera cuestión, además de la invasión de competencia de la justicia electoral por parte del Congreso. Voy a ser irresponsable, no quiero terminar de calificar porque no hice una lectura profunda del dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones, pero toda la parte que leí, el inicio, las consideraciones, más bien hasta ahora me cuesta mucho encontrar el dictamen propiamente dicho. Hasta ahora lo que pude leer son las impugnaciones, o sea, lo que impugnan las empresas que quedaron descalificadas. Historial de impugnaciones. Claro, un historial de impugnaciones. A ver, una me parece muy relevante, de comprobarse. Una, por ejemplo, dice que en el consorcio que quedó calificado, Smartmatic, que es el que pone la tecnología, tiene un porcentaje mínimo. Ahora, eso dice su contrincante. Entonces, en este momento no podemos saber si estando como estamos, ¿verdad? Porque según el cronograma, más o menos en este mes se tenían que empezar a recibir las máquinas. Estamos como estamos. ¿Por qué la Dirección Nacional de Contrataciones no se toma el trabajo de verificar si es así o no es así? O sea, ¿cómo te va a decir nomás? Verifiquen de nuevo porque acá hay una serie de observaciones. Porque hay muchas observaciones que son atendibles. Ahora, vienen de tu contraparte. Claro. O sea, es como decir que el juez dice, a ver, como tu defensor digo tal cosa, entonces voy a revisar de vuelta. Claro, tu defensor te va a defender y vos vas a defender tu propuesta. Entonces, como que se toman mucho tiempo y así como vamos, y sí, le están condicionando en este momento al Tribunal Superior de Justicia Electoral y esto me parece sumamente grave. Pues ellos habían hecho un análisis económico y también tecnológico. Han dicho que es mejor comprar. Esto vamos a usar 10 años y vamos a ser los dueños del código fuente, del firmware, de todo. Entonces eso se va a poder auditar. Ahora volvemos al tema del alquiler, porque las dos descalificadas vuelven a entrar en carrera y la que quedó calificada no alquila, vende. Entonces, la que quedó calificada queda afuera y las que quedaron descalificadas quedan dentro. Entonces, si tiene razón la DNSP, pero yo no veo que la DNSP diga, a ver, constatamos esto, constatamos lo otro, como suelo ver en otros dictámenes. Entonces, vamos a decir, está bien, pero si tiene razón el TSJE, entonces al TSJE lo que le hicieron es cambiar de cronograma, cambiar de calendario, cambiar de estrategia, y cambiar una decisión que habían adoptado y que nos las habían explicado y nos habían convencido, ¿verdad? Que había que comprar por este tema de tener soberanía y tener el acceso a los códigos. Mira, Rafa, dos cositas, una que me concierne y otra que es general, ¿verdad? No, yo la crítica que he sostenido todo este tiempo a la oposición en particular, pero no solo a la oposición, principalmente al grupo del audismo, es que yo creo, sinceramente, creo profundamente que hay mucha gente que quiere volver a las papeletas. De hecho, Arnaldo Samaniego y Lilian Samaniego son personas que hacen declaración pública acerca de que ellos no quieren este sistema, no les gusta. Entonces, yo por supuesto que tengo una posición militante con respecto a esto, porque yo me jugué todo por el desbloqueo, porque yo creo que nuestro sistema político estaba cerrado y había que abrirlo. Y el desbloqueo lo abre. No te gusta el resultado, ese es otro tema, ¿verdad? Pero el desbloqueo abre el sistema y permite una cosa que nunca en la historia tuvo el ciudadano paraguayo, que es el poder elegir personalmente a su representante. Entonces, por supuesto que yo me puse en una posición combatiente y estoy todavía en esa. Y por eso estoy tan preocupado por lo que está pasando. Ese es el descargo personal sobre... Yo te hago una aclaración ahí sobre el punto. Mi partido estuvo desde el inicio a favor del voto preferencial. Sí, es así mismo. Desde el inicio. Y también a favor del voto electrónico, como consecuencia del voto preferencial.
Es más, cuando se iba a aprobar, porque también acá hay irresponsabilidad legislativa, porque se aprueba el voto electrónico en un artículo. Entonces se le pone el solo límite el único límite que se le pone a la justicia electoral es que se tienen que imprimir las papeletas. Ningún otro límite más cuando se podían haber. Es más, se hizo un trabajo y bueno, por el apuro, como siempre legislando con el apuro, bueno, me acuerdo de decir, planteó, no, pero ya nadie tomó en cuenta. O sea que yo sí tengo, a diferencia de mi partido, yo sí tengo una posición crítica con el voto preferencial. No porque esté de acuerdo con el tema de las listas sábanas, sino por otros efectos no deseados que puede generar en el sistema el voto preferencial. Ahora, yo no estoy de acuerdo que se vuelva al voto tradicional, al voto con papeleta, cuando recién estamos iniciando la implementación, pues ningún sistema electoral puede funcionar si no tiene estabilidad. Los sistemas electorales tienen ventaja y desventaja, y ningún sistema es perfecto. Entonces, lo peor que le puede hacer un sistema electoral, lo peor que le puede hacer al sistema está cambiando cada rato. Entonces, nosotros por lo menos estamos de acuerdo, pero sí, hay gente que preferiría volver al voto. Bueno, entonces para mí, digamos, una parte de todos los ataques que vos tan bien sintetizaste, creo que una de las síntesis mejores que hemos escuchado hasta el momento de la línea con que se atacó, esta acaba de hacerla Rafael Filisola, estimado mío. Así que voy a usar y abusar de esta grabación, mi querido Rafa. Pero ahora, ahí viene el punto bueno. ¿Cómo logran estas personas, y te excluyo por lo que acabas de explicar, cómo logran estas personas volver a un sistema tan impopular como las listas sábanas? Bueno, justamente haciendo lo que vos acabas de relatar pormenorizadamente, ¿verdad? Que es el proceso licitatorio más protestado tal vez de la historia de nuestro país, con intervenciones insólitas, Tribunal de Cuentas, Senado, bueno, cosas que vos... Eso del Tribunal de Cuentas yo no veo, habrá alguna licitación menor, pero en licitaciones importantes yo no veo intervención en la justicia hace décadas, desde que se fortalece la Dirección Nacional de Contratación. Entonces, yo nomás voy a... bueno, y estaban con esa línea de ataque, pero esa línea de ataque, Rafa, se encontró en todo momento, creo yo, y lo hablamos el jueves específicamente, digamos, que Justicia Electoral y Contratación estaban dando las explicaciones que se requerían al tema, ¿verdad? No, ahora, esta semana es donde se produce el vuelco. Y ahí es donde yo voy a la conclusión que estoy llegando, estimados amigas y amigos, y que le planteé a Rafa, le planteé a Jorge Bogarín, el ministro. Acá yo no sé, Rafa, porque te juro que todavía no hablé ni con Agustín Encina, ni con nadie de las empresas que ahora quedaron en pelota, vamos a decir, acerca de lo que voy a decirte. O sea, es una suposición de mi parte. Lo que vinieron a decir los señores que estuvieron en esta delegación tan importante, que llegó con el jefe del Comando Sur, el subsecretario de Asuntos Informáticos, el subsecretario, no sé, varios subsecretarios de Estado del gobierno norteamericano, toda la historia, bueno, la retórica de la colaboración, bla, 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 todo eso bien. Pero el purete estaba en la ciberseguridad. Y cualquier persona que le siga a Donald Trump, y yo soy uno de ellos, sabe que para ellos el tema chino es central. Central, es la centralidad de su acción política. Y dentro del tema chino, y esto lo hicieron con Europa y con varios países de América Latina, señores, ustedes contratan con los chinos, están muertos con Estados Unidos. Simple como eso. Y ahí es donde yo infiero, bueno, pero ¿por qué vinieron a decir estos tipos? ¿Y por qué se cambia esto sin ninguna explicación razonable? Y Rafa, te voy a agregar una cosita, perdón por la perorata, pero quiero agregarte una cosita. Y vos sos abogado y vas a saber de buenas a primeras lo que te voy a decir. Amigos, amigas, las sentencias judiciales en Paraguay tienen
orden que les da el Código Civil. Y es que las sentencias tienen que tener una concatenación lógica para poder chequear que sea el fruto de un raciocinio específico y no un copy-paste. Pero ¿qué tenemos en nuestro país? Millones de sentencias que son copy-paste, que no resisten el menor análisis lógico. Y eso es lo que te dieron a vos ahora de la Dirección Nacional de Contrataciones. Una cantidad de datos destinada a abrumar al lector para justificar que no tienen justificación. O sea que eso en sí tiene que explicar muy bien. También el TSJE, porque esto no puede quedar así nomás. Tiene que haber una explicación y a mí no te digo que le dediqué muchísimo tiempo porque no tuve tiempo para dedicarle lo suficiente, pero es muy difícil leer el dictamen de la resolución más bien de la Dirección Nacional de Contrataciones. Hasta en el tema de numeración es difícil. Cuando se repiten los mismos números. Porque es un copy-paste, Rafa. Vos no sabés qué. Y, o sea, la secuencia, o sea, no digo que no haya fundamentos de la Dirección Nacional, pero de todo lo que yo leí no encontré fundamentos. Lo que encontré fueron las protestas, los descargos, o lo que dijo el TSJE, pero no encontré la motivación que es lo que vos estás diciendo, exacto, que es para todo acto público. O sea, que es patético. Entonces vos decís, a ver, el Congreso, después la Dirección Nacional de Contrataciones, ¿qué margen le quedó? Ahora, muy peligroso me parece, aparte de ese elemento que es un elemento anómalo. O sea, una intervención así tan puntual en un tema de un gobierno extranjero, en un tema que es muy propio del país, ¿verdad? Y además es un tema muy sensible, porque fíjate, yo recuerdo, no sé si vos te acordarás, pero Paraguay es pionero en las urnas electrónicas. Sí. Y funcionaban hasta el 2007. Y dejaron de funcionar. Esas urnas eran una declaración de confianza al Brasil, porque eran cajas que venían cerradas, no imprimían nada. ¿Y por qué confiábamos? Porque así votaban centenares de millones de personas en el Brasil, ¿verdad? Entonces, por supuesto, fue muy fácil para Osvaldo Domínguez, ¿verdad? Y otras personas. Fue muy fácil sembrar la desconfianza. Osvaldo, Luis Castiglioni, Sí. Hubo un grupo más. O sea, Lo que decía que en el 2007, yo te digo, mira, nosotros cuando las urnas electrónicas, estaba ese debate sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas, nosotros hicimos un proyecto, estábamos trabajando en un proyecto de ley para justamente establecer un sistema aleatorio de control y qué sé yo. Pero vos sabés que fue imposible. Ya el Partido Colorado estaba pidiendo que se vuelva al voto tradicional. Y después en el comando nosotros estábamos con la candidatura de Luz. Y en el comando político nosotros explicábamos que bueno, que estábamos haciendo un proyecto de ley, que con eso íbamos a... Y nos dijeron, miren, es imposible, la gente no tiene confianza, la gente no va a venir a votar y a nosotros no nos conviene que la gente no vote. Entonces, acá está en juego la confianza del proceso. Hay que darle garantías a la gente. Y con todas estas idas y venidas, y sobre todo ahora que queda esa empresa, esa tecnología vinculada, que en realidad es tecnología coreana que yo creo que será buena, ¿verdad? Corea del Sur tiene muy buena tecnología. Ahora, tenés ahí problemas de idioma, o sea, un montón de temas y el problema, lo que te voy a decir ahora me lo explicó Jorge el viernes, Jorge Sí. Bogarín, cuando dijo Jorge Bogarín, el ministro del TSJE. Jorge me dijo que el problema de esa oferente en particular es que se les quemaban las máquinas con la temperatura. Sí, Entonces, esperaba un poco, en Paraguay se vota con 40 grados. sí. A lo mejor en Corea no, con 20. Pero... No, además, 40 grados otra vez y de repente en pasillos que no están ventilados. Así mismo, tal vez O más sea, grados que la 40. sensación es mucho, sí, así mismo. No,
a nosotros nos explicaron también eso y me pareció razonable que se le califique. Si tenés la más mínima duda de que en un país como el nuestro y que se vota en abril, que las máquinas no van a aguantar el calor, pero por supuesto no. En abril las presidenciales, pues en octubre Sí. las municipales. O sea, Así mismo. no, Rafa, mira, es probable. Yo entiendo, si me permitís, quiero plantear una duda razonable que cabe, eso es lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Es peligroso hacer conjeturas acá en este negocio, estimado amigo, porque mañana puede salir, no sé, la Embajada de Estados Unidos o no sé quién, a decir, no, nosotros hablamos de otra cosa. Pero es peligroso también no hacer las conjeturas, porque de repente los escenarios no tienen otra explicación razonable. Entonces, a mí me parece nomás que cuando se producen dos giros inexplicados e inexplicables para imponer una decisión y el TSJE se allana a la decisión, bueno, estamos en presencia por lo menos de una fuerza más grande que las fuerzas políticas del Paraguay, de donde yo deduzco que esa fuerza tiene el nombre y apellido, se llama Estados Unidos, ¿verdad? Porque no conozco otra fuerza así de grande. Mira, yo me inclino más a pensar que puede ser un elemento más y no un elemento menor. Pero yo me inclino más a pensar que la presión más determinante viene del orden interno, del Poder Ejecutivo. Y eso a mí me preocupa mucho. Te voy a dar un dato más. Si lees el informe, pues se hizo una comisión especial para estudiar... La que preside Arnaldo Samaniego. Arnaldo, que ahora se convirtió en una comisión permanente de asuntos electorales. Y vos lees el informe y en ese informe, por ejemplo, no se recomienda suspender el proceso, ni alquilar, ni no comprar, por ejemplo. O sea, el informe tiene muchas recomendaciones, está muy bien hecho el informe, tiene muchas recomendaciones de seguridad, pero no se recomienda nada. Ese es otro elemento. Por eso vos decís, pues es lo que yo te digo, y sí, podemos decir, bueno, ¿qué tuvo más peso? Yo creo que el Ejecutivo, ¿verdad? El poder político local. Ahora, hasta ese miércoles de la resolución del Congreso no había nada en el Congreso que justifique decirle a la justicia electoral suspendan la compra y alquilen. Y repito, con esa decisión, al suspender la compra se le deja fuera a la que hasta el momento ganaba y se le vuelve a incluir a las dos que perdían. Una, la que te dijo Jorge, claro, que no aguantaba el calor. Rafa, ¿sabes por qué? Yo creo que vale la pena, dos vueltitas más, porque después tenemos que ir a la pausa. Dos vueltitas más sobre este tema. Vos sabés que yo no voy a descartar la presión del Ejecutivo. No voy a descartar la presión del Ejecutivo porque hay algunos elementos en lo que vos acabaste de mencionar, o mencionaste al principio, ¿verdad? Acerca de cómo se están yendo los fondos públicos. O sea, yo voy a matizar un poco tu apreciación sobre el depósito de los fondos públicos con lo siguiente. El problema no es cómo ahora se están asignando, sino cómo se cambiaron las reglamentaciones. Claro. Para que entre este competidor que es bueno, ¿verdad? Así mismo. Y esas reglamentaciones se cambiaron al principio del gobierno. O sea, que hacen a la estabilidad patrimonial del banco. No nos dimos cuenta, creo yo, o por lo menos no se mensuró con su... Bueno, en consecuencia yo no voy a descartar en ninguna manera, porque tenemos ese antecedente, que efectivamente haya esa presión política. Pero lo que sí, Rafa, creo que es justo decir, es que justicia electoral, el TSJE, muchas veces resistió la presión del cartismo. Sí. Y por tanto yo no creo que el cartismo sea la fuerza presionante ahora, por lo menos la principal. ¿Qué creo yo? Permitime planteártelo porque me parece que hay que clarificar el debate público. Yo lo que creo es que el cartismo tiene un
una prioridad programática, que es alinearse con Trump. Es una prioridad programática. Te puede gustar o no gustar, pero esa es, ¿verdad? Y en alinearse con Trump, que le puede eventualmente traer el beneficio de eliminar las sanciones a Carter, pero yo creo que lo hacen, digamos, por una visión más grande que solamente Carter. Entonces entran a jugarse enteritos en los lineamientos básicos del gobierno de Trump. Por ejemplo, el tema Irán, el tema Israel, yo te diría el tema Taiwán, para mí es central. O sea, Ahora, el tema de Taiwán no es Trump, es Estados Unidos. Sí, a lo mejor es bipartidista, sí. pero digamos que ahora tiene como que más énfasis. Sí. Igual que Israel, pero ahora con más... Sí, y finalmente, el tema Taiwán, pero el tema chino / tecnología. Porque ellos están en una lucha existencial. Sí. ¿Verdad? O sea, los gigantes tecnológicos norteamericanos contra los gigantes tecnológicos chinos están para ver quién va a hegemonizar el mundo en los próximos 50 años. Y ellos tienen esa definición clarísima. Entonces, mi inferencia, todo lo que te estoy diciendo es, no, acá la presión que se conjuga con todas las otras cosas, indudablemente es de Estados Unidos. Y eso para mí es, mi querido Rafa, como yo te iba a decir, yo soy pro norteamericano 1.000.000%, pero no está bien. No, claro que no está bien. O sea, ya hablamos de eso. Paraguay no puede tener una política exterior. O sea, sabemos que Paraguay tiene aliados y países más cercanos y países con los que tiene que estar bien. Y Estados Unidos es uno de esos países. Y tenemos una larga tradición de acciones positivas y negativas. Te voy a decir, la experiencia que yo tengo con ellos, ¿verdad? En el gobierno de Lugo, una experiencia excelente, o sea, la cooperación que hemos recibido y muy respetuosa. Me acuerdo, nosotros les planteamos a ellos cambiar toda la línea de cooperación que, por lo menos que había en materia de seguridad, y ellos tuvieron la mejor predisposición. O sea, la experiencia que yo tengo por lo menos es muy, muy buena con ellos, fue una relación muy respetuosa siempre. Pero dicho esto, ¿verdad? Por supuesto que los gobiernos los países defienden intereses, los países no son amigos, los países tienen intereses. Así mismo. Estamos aliados, o sea, tenemos intereses estratégicos con Estados Unidos, pero eso tiene que ser una avenida de dos vías, no solamente de una vía, o sea, no decir sí. Ese para mí es el punto. Claro. Ese para mí es el punto, Rafa. O sea, ese para mí es el único punto acá. Todo bien. O sea, yo creo que, o sea, yo conozco muy poca gente que no quiere una alianza con Estados Unidos. Y yo no estoy entre esas personas. Pero no a cualquier precio. Con ningún país. Ni con ningún, ni con ningún organismo multilateral. Ni con ninguno, ¿entendés? Entonces... es más, esta cuestión de que los organismos multilaterales, y bueno, también porque vos te ganás, ¿verdad? Porque en este momento te definen tu agenda muchas veces, el Fondo Monetario y otros organismos. Pero no sé si fue el día que hablé con Jorge. Voy a repetir un poquito contigo acá, una cosita antes de irnos a la pausa. En la mañana del viernes, en la primera mañana. Mira, hay un aliado de Estados Unidos que creo que se convirtió en el principal aliado político de Estados Unidos en la región, si excluimos el peso específico de Argentina, es Nayib Bukele. Sí. Y Nayib Bukele inauguró su gobierno rompiendo relaciones con Taiwán. Sí. Y sin embargo sigue siendo aliado principalísimo de Donald Trump. Sí. Lo cual indica que cuando vos te manejas con un cierto nivel de dignidad, Claro. Que es lo que vos acabas de explicar de la relación que hubo con Lugo, con un cierto nivel de dignidad, bueno, o sea, hay una suerte de respeto. Sí. Pero cuando vos entras arrastrado, por supuesto que lo único que te dicen es, haga esto. Claro. Lamentable. En fin. Rafa, quiero... Ahora, lo que vos estabas diciendo, eso del alineamiento, o sea, hay una cuestión objetiva. El ministro de Industria dijo, empresa china, no, en Paraguay. O sea, por ejemplo. eso sí es objetivo.
Ahora, después se fueron a comprar pupitre, Sí, está bien, pero digamos tecnología. claro, en el pupitre no hay tecnología en Claro. primer lugar y segundo creo que fue una importación. Sí, pero igual, o sea, si tu aliado es Taiwán y Taiwán coopera con nosotros y no tenés relación, y nosotros tenemos que exportar a China a través de terceros países, porque también China nos cierra las puertas, está bien, como reconocemos a Taiwán, nos cierra las puertas Claro. para tener hasta relaciones comerciales. Entonces tenemos que, a través de Brasil o a través de otros países, tenemos Brasil y que... Argentina, básicamente. Entonces, podías comprarle, si querías comprarle, me va a decir que en Taiwán no se hacen esos pupitres, bueno, en Paraguay que no se pueden hacer No, esos yo lo que creo que los chinos, la República Popular, vos sabés que yo defendí el tema de los pupitres chinos. No. Bueno, te cuento. Defendí el tema de los pupitres chinos por una cuestión que no voy a entrar ahora, porque si no vamos a ir por la cadena. Pero lo que quiero decirte, lo que pasa es que la República Popular tiene, con respecto a Taiwán, una ventaja de escala Claro, que es gigantesca. un mercado. ¿Entendés? En términos de capacidad de producir. Entonces su costo unitario es una nada. No, lo que voy nomás es a la incoherencia. Esto sí, pero esto no. No, Te conviene. lo que pasa es que Estados Unidos por lo menos Estados Unidos hace una cuestión muy, o sea, yo creo que son muy claros ellos, ¿verdad? Tecnología no. O sea, eso es nuestro. Pero tan grosso es el tema, Rafa y amigos, o sea, Rafa sabe, lo que quiero que ustedes tengan elementos de juicio, tan grosso es este tema para Estados Unidos, que a Europa le dice. Sí. O sea, Por eso yo, solamente por eso, porque el tema 5G, por ejemplo, fue una cuestión así pública. O sea, 5G no hubo diplomacia, no hubo nada. En cambio, o sea, la información que yo tengo que fue más o menos, esa reunión fue más o menos en términos, miren, venimos a comentarle que esta empresa tiene tales problemas. Eran problemas que ya conocíamos, ¿verdad? Que ya, sí, el supuesto lavado de dinero claro, de uno de los directivos de uno de los Smartbank. directivos. Pero encima es tan pelerí el argumento, Rafa, porque yo estuve averiguando después, ¿verdad? Hay un directivo de Smartmatic que tiene problemas, pero esa persona se separó de la Sí. empresa. Y todo ese problema ya estaba resuelto mucho antes de llamar a la licitación. Entonces, bueno. Ahora, hay una crítica, o sea, hay una denuncia que hace, no sé cuál de los oferentes, creo que es Miro, contra Smartmatic. No es contra Smartmatic, contra el Consorcio Paraguay Democrático. Dicen que Smartmatic solamente tiene el 1% Sí, de la sí. participación. Ese es un tema que hay que ver, porque si tiene un 1%, o sea, no cuadra, pues si ellos ponen la tecnología y ellos van a poner todo, o sea, nos tienen que explicar cómo o sea, qué ponen los otros para tener el 99% de la participación. O sea, cómo se van a quedar con el 99%, qué ponen ellos, ¿verdad? O sea, Y la no sé, fabricación, el capital. no sé, la fabricación, qué sé yo. Y sí, pero igual 1% irrisorio. Porque ahí lo que vos comprás es la confianza, es la fiabilidad, la experiencia. O sea, la máquina se puede hacer acá. Rafa, una última sobre este, después yo quiero abordar, tenemos 10 minutos más para, Ya. quiero preguntarte otra cosa, de otro tema. Pero sobre este tema, qué pelotudo con esta pregunta me vas a decir seguramente, pero ¿y ahora qué? Y mira, así como vamos, bueno, la justicia electoral ya dijo alquiler, con lo cual nos quedan dos opciones, porque se le invitó a más empresas. Dos opciones. Lo primero es que vamos a ir por la vía de la excepción. La vía de la excepción suele ser menos transparente que una licitación normal. El tema de plazo y todo lo demás no es mayor problema, pero en el tema de transparencia sí, normalmente no se sube a la web. Eso habrá que ver que sí se haga. En este caso, se debería hacer, pero normalmente no se hace. Entonces debería hacer. Y quedan, o sea, hoy por hoy quedan Miru, que es la empresa vinculada con un sector del poder político, y MSC. MSC, algo así, espera que Comitia, MS, creo, MSA o MSA. tenía anotado por ahí. Bueno, pero- Comitia. Comitia que son los que hicieron las elecciones anteriores. Que no detectamos problemas de fraude, pero no tuvimos acceso pleno a la tecnología para poder auditar. No nos dieron acceso al código fuente. Entonces, lo que nos queda es, si se va a alquilar, o sea, se va a alquilar porque eso dijo la justicia electoral, entonces por lo menos establecer
condiciones muy transparentes para el tema de la auditoría. Aún con esta limitación que el alquiler y todo lo demás es una cuestión distinta, bueno, que la justicia electoral tenga apertura, permita a los técnicos de los partidos políticos poder hacer observaciones y qué sé yo, y que todos tengamos la confianza que vamos a poder auditar y que el sistema es seguro. Yo creo que eso es lo que en eso tenemos que trabajar ahora. Sí me preocupa, y por eso es importante que Encina hable, que la Dirección Nacional de Contrataciones hable, porque si vamos a ir otra vez con obstaculizaciones, hasta que gane, no sé, la que está señalada para ganar, entonces vamos a estar en lo mismo. O sea, en vez de compra, va a ser alquiler y vamos a llegar no sé en qué fecha. Eso sí me preocupa. Por eso es importante, yo no quiero ser irresponsable, yo aclaro que así de lo que leí no encontré los fundamentos de la Dirección Nacional de Contrataciones. No digo que no existan. A lo mejor tengo que leer de nuevo, a lo mejor Encina explica bien y a lo mejor tiene razón. Pero hasta ahora me parece que... Vamos a hacer intento mañana de hablar con él. Rafa, vos me habías comentado, fuera de aire acá al empezar esto, que recibiste críticas por esa posición que vos estás teniendo ahora con el tema de justicia electoral. O sea, unos cuantos se enojaron contigo. Que unos cuantos se enojaron contigo. Vos sabés que yo voy a decir algo que yo ya le dije a Rafa muchas veces y lo dije en público muchas veces sin que él escuche. Yo a Rafael Filisola le tengo el más alto respeto, estimado mío, aunque estamos en posiciones muy distintas en muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque es intelectualmente honesto. No te digo para chuparte la media. No, pero ya se puede caer tanto me da con el caño. Yo te digo con un caño, pero nunca cuestiono tu honestidad intelectual. Trato por lo menos de mantener. ¿Por qué te digo esto, Rafa? Y te digo esto por lo siguiente. Porque yo esta semana aproveché para hacer notar que con ocasión del pacto abdocartista cayó, por lo menos quedó en evidencia, una narrativa que no tenemos que aceptar, Rafa. Y es la narrativa según la cual el que no está con nosotros está contra nosotros. Y el que piensa así ya es un cartista vendido hijo de puta o viceversa. Y eso creo que te puede llegar a tocar a vos, porque toda persona que tenga independencia de criterio se va a encontrar en un momento dado en la mira de los sectarios. Y nosotros tenemos que permitir que ganen los sectarios, creo yo, ¿verdad? Pero te hago la observación porque acá hubo un pacto abdocartista y lastimosamente en el entorno de Marito está la usina principal del sectarismo. No digo que no haya otros sectores sectarios, digo, ahí está la principal usina. Y me importa mucho tu opinión sobre eso. Sobre el acuerdo sobre el acuerdo, pero también la narrativa de la grieta, la narrativa de la antinomia. Y mira, se pacta con el cartismo. Se pacta. O sea, yo tengo una posición muy radical contra el cartismo, pues yo creo que ellos representan una amenaza para la democracia. Bueno, todo el tema de la concentración de poder, para mí es una situación similar a la que se dio con Oviedo. Creo que Oviedo un poco representaba también anteriormente esa posición también de riesgo con relación a la democracia. Y creo que con el cartismo también, y más todavía por esta situación, o sea, a diferencia de otros proyectos políticos, ellos necesitan el poder. O sea, Horacio Cartes necesita el poder. Ahora, dicho lo anterior, hay sectarismo en todos lados. Eso hay que asumir. Y creo muy peligroso, o sea, cuando hablamos de grietas, creo que es muy peligroso, porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo en que tenemos que tener unas elecciones que todos reconozcamos como libres y justas, ¿verdad? Si no estamos de acuerdo en el sistema electoral, si no nos ponemos de acuerdo en que la violencia, o sea, cuestiones básicas que hacen a la democracia, y si no nos ponemos de acuerdo en que el diálogo
Lo que yo más le critico al actual presidente es justamente que él prefiere gobernar con una mayoría que muchas veces le come el hígado, ¿verdad? Y eso va en detrimento de la calidad de la democracia, va en detrimento del debate público. A lo mejor le salen leyes más rápido, pero que le salgan leyes más de una manera más expeditiva. No significa que esas leyes van a ser efectivas y no significa que no significa que a su gobierno le va a ir mejor. Y sobre todo el costo que está pagando, ¿verdad? Porque para conservar esa mayoría que tiene en el Senado, tiene que tragarse varios sapos. Esa es la realidad. Yo le entiendo, ¿verdad? Porque a lo mejor él no ve tampoco otra alternativa y nosotros tampoco estamos en condiciones de darle un cheque en blanco, decirle, sabes que no necesitas dar prebendas y qué sé yo. Nosotros hay cosas que te podemos acompañar. Pero como que en el país se acabó el diálogo hace rato. Y lo que pasó en la municipalidad a mí me parece trágico. Porque finalmente salió Nenecho para que continúe la política de Nenecho. O sea, volvimos a lo mismo. O sea, se hizo a regañadientes. No querían el tema de la intervención de la municipalidad, querían sostenerla a Nenecho. Se hizo la intervención. Se encontraba una serie de irregularidades, pero no solamente eso, y la municipalidad no está pudiendo pagar salarios, servicios. La asociación está en quiebra, Rafa. Estamos en quiebra. Sí. Y resulta que continúa el mismo grupo. Bueno, pero ahí viene el tema, pues. Entonces, perdonad, pero te insisto en este tema, porque digamos, a mí me cañaron desde el día cero. Pero yo no estoy enojado, o sea, es el presupuesto, no. Solamente que yo también doy caño, ¿verdad? Claro. O sea, el punto para mí es el siguiente, Miguel Rafa. La gente que estableció la narrativa de que el que habla con Cartes o apoya alguna idea es cartista vendido hijo de puta, esa gente es la que pactó ahora. Y entonces yo aproveché toda la semana, obviamente para mí fue una fiesta, porque yo, che, espera un momento. Ustedes que se erigieron en jueces de moral y buenas costumbres, ustedes son ahora los que permiten la continuidad del nenechismo, voy a llamarle así, ¿verdad? Entonces, un momento, o sea, ¿cómo es esto? O sea, cuando ustedes hacen está bien, ustedes no son cartistas del hijo de puta, pero los otros sí son, no está bien. Entonces ahí yo simplemente aprovecho para decir, señores, la grieta es lo que no está bien. El sectarismo no está bien. Eso es una mala praxis política. No nos va a llevar a ningún buen puerto. Creo yo, ¿verdad? No, por supuesto. No. Es que tener dos vías. La política es justamente la vía del diálogo. La vía del diálogo. Ahora, como te digo, si no tenés elecciones, si la política se lleva por la vía de violencia, obviamente la política no. Pero bueno, a eso no tiene que llegar el país. O sea, claro, el país tiene que llegar a yo creo que Peña tiene tiempo para cambiar de línea, tiene tiempo para tender puentes en vez de encerrarse. Él le dice, fíjate lo macartista, que yo no creo que lo hará por publicidad, ¿verdad? La planadora del bien. Sí, bien. No es lo que uno... A mí me da risa, ¿verdad? Pues bueno, cada uno con su eslogan, ¿verdad? Pero en realidad no es la planadora del bien y además no es bueno que haya una planadora. No es bueno para él mismo. Mira, yo te digo, cuando me tocó estar en función de gobierno, me di cuenta de muchos errores que estábamos cometiendo, escuchándole a la oposición. No te digo que te cumples todo, pues claro, la oposición también tiene que criticar, tiene que señalar lo que está mal, ¿verdad? Pero algunas cosas que nosotros decimos, las decimos de una manera muy sincera, muy honesta. Es más, a lo mejor pateando contra nosotros mismos, ¿verdad? Porque le estamos dando una idea que puede ser buena. Es más, hay proyectos que nosotros hemos firmado, que yo he firmado con el Cartismo en absoluto silencio, que han sido importantes para este gobierno, porque en salud pública, por ejemplo.
porque yo creo que era porque mi equipo y yo pensábamos que era importante para el país. Claro, y claro. vos ni sabés a lo mejor que yo firmé ese proyecto. No, pero porque está- presentó el, porque pero presentó es el lo- pero es gobierno. lo correcto, Claro. mi querido Rafa, es lo correcto, eso es lo Claro. que te estoy diciendo, ¿entendés? Lo que pasa que yo lo que quiero es que tenemos que, yo no pido la censura de nadie, pero evidenciar a los sectarios. Evidenciar a los sectarios y decir, este camino no nos conduce a ninguna parte, eso nomás, ¿entendés? Y yo personalmente te voy a decir una cosa, nosotros tenemos que ganar mayoría, pero mayoría no se va a ganar con los sectarios, mi querido Rafa. No, la mayoría se construye. La mayoría se construye, sobre todo se construye con confianza. Y para confianza, el diálogo. Sí, totalmente. Te agradezco enormemente Igualmente. tu gentileza y un gustazo hablar contigo como siempre, Rafa, querido.